Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Iluminados por su Palabra. El programa de hoy es especial. Vamos a estar conociendo a uno de los locutores, para toda la audiencia, uno de los locutores de toda nuestra primera etapa de Iluminados por su Palabra. Estamos en la segunda temporada y hoy vamos a presentar entonces a alguien que es desconocido, una voz tal vez desconocida para todos los que están del otro lado. Pero primero voy a saludar a Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de estar aquí nuevamente y con nuestro amigo que lo extrañábamos. Se pasaron los meses, se volaron y acá estamos nuevamente juntos, así que contentos de estar nuevamente haciendo el programa, Gera. Vamos a pasar las vías de comunicación antes de presentar aquí al locutor David Balbuena. Recuerden, si quieren hacer alguna consulta o quieren estar comunicados con nosotros, lo van a hacer por WhatsApp al 11 37 57 69 33. Lo repito, 11 37 57 6933. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar nuestra primera temporada y parte de la segunda temporada, cada uno de nuestros programas. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartirlo por medio de las redes. También nos pueden encontrar en Facebook. Allí lo vamos a pedir también que puedan darle me gusta y seguirnos. Así somos cada día un poquito más. David Balbuena, recién llegadito del exterior. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Gera? ¿Qué tal, Albert? Y a toda la audiencia, muy buenas noches. Qué lindo, escuchaba la música de Mauricio Velarde ahí en la introducción del programa y se me erigía la piel. La verdad que cuántas sensaciones, cuántos recuerdos. Un 2 de diciembre del 2016 iniciamos Iluminados por su Palabra con tantos sueños. Sueño que empezó, Albert, hace 20 años, ¿no? Con tu papá. Así es, exactamente. Y contento de estar acá, cuántas emociones, tanto que se extrañó. Después de estar en el Caribe, llegar al frío de Buenos Aires, pero vale la pena estar acá con todos ustedes. Costó volverse, ¿no? Costó volver, pero contento, muy contento. Me hacía mucha falta y tiene esto, ¿no? En la vida de tantas emociones, tantas alegrías, llantos, pero esto es un sueño, como habíamos dicho, que empezamos hace 2 años, y qué lindo que es estar en este medio de comunicación tan precioso como la radio, de poder expresarnos libremente y comunicar la palabra de Dios, ¿no? Para nuestros corazones es lo que mayor nos satisface, lo que nos llena, lo que trae verdadera alegría a nuestras vidas. Bueno, ya están llegando mensajes, en un ratito ya vamos a estar leyéndolos, ya empiezan los saludos, los recuerdos, y bueno, para todos aquellos que están del otro lado y no te conocen, si podés darnos una breve presentación tuya, como, bueno, dónde vivís, qué estudiaste, desde cuándo estás en el programa, si asistís a alguna iglesia, qué ministerios tenés. Bueno, hace varios años empecé a estudiar comunicación social, periodismo, ustedes recordarán, y Dios había puesto en nuestro corazón iniciar este programa, Iluminados por su Palabra, pero tuve que hacer un stop en mi vida, una pausa, ya que hace 10 meses me fui para República Dominicana, un país precioso, hay tantos detalles que compartir en breve. Y bueno, estuvimos allá estudiando entre 13 amigos, hondureños, colombianos, peruanos, haitianos, República Dominicana, una variante de países, conviviendo y estudiando la palabra de Dios, un nivel de estudio teológico tan precioso, tan lindo, pero terminó una etapa, volví por 2 semanas a visitarlos a todos ustedes y me vuelvo para República. No, pero la verdad que fue precioso, una etapa. El Señor no deja de sorprender a sus hijos. Estamos en la soberanía de Dios, en las manos de Dios, y yo creo que Él orquesta todas las etapas, experiencias y momentos de nuestra vida para nuestro bien, de modo tal que podamos aprender, conocerle, vivir más a Cristo. Y estos viajes que uno puede hacer te inflan la mente, te llenan de experiencias, de conocimientos culturales, de nuevas visiones de la vida, de modo tal que al estar acá hay nuevos sueños, nuevas puertas que uno quiere golpear y un montón de cosas que uno quiere hacer para el Señor. Así que estoy contento, insisto, de estar acá. Y como te decía, una de las cosas que más me ha impactado, son dos
para resumirlas, pero una de las cosas que más me ha impactado es el pueblo cristiano en República Dominicana, el pueblo de Dios. Hay una generosidad y una hospitalidad en el corazón del cristiano dominicano, de modo tal que sin conocerte prácticamente uno ya está en familia, y esa generosidad, ese amor, esa calidez, no solo del caribeño, sino principalmente del dominicano, hizo que, a pesar de la ausencia de estar lejos de cada uno de ustedes, pueda sentirme alegre, contento y en familia, allí a la distancia. ¿Qué fuiste a hacer a República Dominicana? A estudiar, a conocer a Dios, y puedo decir que vine transformado, vine distinto, no solo, insisto, porque cada viaje te da un vuelco de vida, te abre la mente, te llena de experiencias y de nuevas ideas, sino principalmente porque al exponernos a la palabra de Dios, y esa es la experiencia de todo hijo de Dios, al exponernos a la palabra, somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen del Señor Jesucristo, de modo tal que me siento más parecido a Cristo, un poco más parecido a Cristo de cuando me fui. ¿Cómo, si pudieras resumirlo, ¿no? Pero cómo surge este llamado a ir a estudiar a República Dominicana? Bueno, principalmente, insisto, que Dios en nuestras vidas, en la vida del cristiano, a veces nos muestra más de lo que nosotros necesitamos saber. No sé su experiencia, pero siempre nos muestra como un escalón solamente, el próximo escalón. Y no nos muestra, 10 escalones más o 10 proyectos más de vida futuro, sino que el deseo concreto en mi corazón era prepararme, conocer la Biblia, estar preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en el cristiano. Así que, orando por esto y con este deseo, se abrieron las puertas en República Dominicana, un país que, paradójicamente, ahí llegó el catolicismo romano, en 1492, cuando el colonialismo llegó el catolicismo prácticamente, y paradójicamente es un país muy bendecido con el pueblo cristiano, con el pueblo de Dios, muy bendecido en términos de que hay iglesias que son bíblicas, hay hermanos cristianos que aman la palabra de Dios, y hay una influencia monumental hacia países de América Latina, de habla hispana, su música cristiana, sus predicaciones, sus enseñanzas, su literatura. Así que estar en un lugar paradisíaco, no solo por las playas, sino un lugar tan bendecido, ha sido un privilegio, que era una carga, un deseo en mi corazón, que se canalizó en el hecho de poder estar ahí, y estuve enriquecido en todo sentido de la palabra. Así que al volver acá uno se siente lleno, inflado del Señor, y lo que recibió de parte del Señor por gracia también es mi deseo de poder darlo. Hay tantas necesidades en nuestro país, así que esperamos poder pasar este tiempo acá y poder ser utilizado por Dios. Te hago las últimas preguntas para ir ingresando en el tema que vamos a ir desarrollando el día de hoy. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Y luego, ¿cómo fue esta recepción por parte del instituto y por parte de las personas de Dominicana que bien nos estabas comentando hace un momento? Si puedes explayarte un poco más sobre eso. Bien, fueron 10 meses. 10 meses. Fueron 10 meses. Recuerdo que al salir de acá de Argentina saludaba a mis papás y no lloré, extrañablemente, porque sabía que uno volvía a su país, a Argentina, a su tierra natal, a la cultura, a comerse un rico asado, a gritar el gol de Messi, el de rojo ayer, a sufrir también, y todas las andanzas que hay por aquí. Pero al despedirme de allá, de República Dominicana, de los amigos, de la gente, de ese cálido momento, bueno, parecía un niño, Jera, llorando. Hubieron tantas conexiones, amistad, el Señor es bueno en gran manera, así que fueron 10 meses extraordinarios, estando en la IBG, en la Iglesia Bautista de la Gracia, dicho sea de paso, que cuando le decía, bueno, yo estoy en la IBG también, en Argentina,
ah, mira, ustedes también son Iglesia Bautista de la Gracia. No, Iglesia de Barrio Gastronómico. Y dice mi pastor que cuando vengan a visitarnos, y para darle honor al nombre, van a comer bien. Va a haber pizza, un buen empanado. asado, pizzas, empanadas, para todo. Así que le hacemos siempre honor a nuestro nombre. Pero la gente es muy cálida. Tengo mucho que agradecer a la Iglesia Bautista de la Gracia, en la Academia Ministerial, en donde estuve. Hay tantos cariños que uno quiere entrelazar a la distancia. Tantas amistades, un pueblo tan cálido, pueblo cristiano tan generoso, tan hospedador. Me dabas fuera del aire un dato que me resultó curioso, que es que te fuiste con una crema dental y volviste con la misma crema dental, no tuviste que usarla directamente. Es que la provisión de Dios ha sido algo tan tangible en estos 10 meses. Dios es bueno, Dios ha prometido que a sus hijos no nos va a desamparar. Dice el salmista que no he visto, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que de su descendencia mendigue pan. Y ciertamente Dios ha tomado un compromiso con el cristiano que no lo tiene con otro ser humano, sino con el cristiano, porque éste le llama Padre y somos sus hijos. Entonces, este compromiso eterno que tiene Dios con nosotros es un compromiso de provisión a nuestras necesidades, de acuerdo a su soberanía, y Dios ha sido majestuoso en Para aclarar, ¿te lavaste los dientes en esos 10 meses? me he lavado los dientes, sí, por supuesto. Vamos a leer algunos de los mensajes que ya están llegando. Agradecemos, saludamos a la audiencia que está del otro lado y que está interactuando con nosotros, que están prestos, escuchándonos y siendo parte de Iluminados por su Palabra. Saludamos a Olga Costa, que nos manda buenas noches, feliz programa, bendiciones amigos. También a mi vecina allí de Paso del Rey, Malvi, le mandamos también saludos. Gracias Oscar por escribirnos también, Oscar Juliano. Y también tenemos algunos que nos mandan a las redes. Recuerden mandarnos a las redes y al WhatsApp al 11 37 57 6933. Mauricio nos escribe: bienvenido David, Dios te bendiga hermano. ¿Cuánto se te extrañó hermano? Y vamos a ver también Rufino con toda su familia nos pone: contentos de volver a escuchar a David. Buen programa el de hoy. Bendiciones para Alberto, Jera y David. Cariños de Ricardo, Priscila. Que Dios los siga bendiciendo y utilizando para su gloria. Gracias a todos ellos, que el Señor también los bendiga. Un abrazo y un cariño a Mauri y a todos los que nos escuchan. Gracias por ser parte y gracias por estar del otro lado. Nos siguen escribiendo aquí. Ahora en unos momentos vamos a seguir leyendo mensajitos que van llegando, pero vamos a ir ingresando al tema del día de hoy, que todavía no lo dimos. Si tienen nuestro Facebook pueden ingresar, ir pudiendo ver cada una de las portadas de los programas allí en Iluminados por su Palabra en Facebook. El programa de hoy se titula Dios proveerá. Jehová Jireh es uno de los nombres de Dios que, como veníamos hablando en el programa pasado con Alberto, quedó pendiente y vamos a hablar sobre él el día de hoy. La semana pasada, para los que estuvieron escuchando, y te comento David, estuvimos hablando de que Dios es nuestra bandera, Jehová Nisi. Y hoy vamos a tocar Jehová Jireh y vamos a tener, que ir exponiendo qué significa entonces que Dios provea, y esto en dónde lo podemos encontrar en la palabra. Y podemos empezar por Génesis capítulo 22, una historia apasionante. Abraham, Isaac, para que ustedes puedan leer en su casa. No tenemos el tiempo suficiente para poder leer todo este capítulo, pero vamos a ver especialmente el versículo 13 y 14. Si te parece, Jera, sí. Lo leemos. Dice así, capítulo 22 de Génesis, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero. Podemos explicar un poquitito qué es lo que está pasando. Sí. Abraham no tenía hijo, su esposa Sara era estéril, y a la edad de aproximadamente 80 años, Abraham recibe una promesa de parte de Dios de que él iba a tener descendencia. Él por la fe lo cree, le cree a Dios, y así van pasando los años hasta que a la edad de 100 años
es papá. Tiene su hijo, Isaac, pero tiempo después el Señor le pide una prueba. Le pide que lo ofrezca en sacrificio, ya anticipando lo que iba a ser proféticamente hablando acerca del Señor Jesucristo, que después vamos a estar explicando cuál es la relación con la historia de Abraham. Entonces ahora el Señor le pide a Abraham que se vaya junto con Isaac hacia la zona de Moriah y a uno de los montes de Moriah, que después vamos a estar explicando dónde es en la actualidad ahora Moriah. Y ahí el Señor le dice que suba al monte, y entonces él sube con Isaac para ofrecerlo en sacrificio, sin que Isaac supiera todavía. No nos dice la palabra aproximadamente qué edad tenía Isaac. ¿Vos, David, pudiste estudiar algo de esto, o Gerard, de qué edad tendría aproximadamente Isaac? Sabemos que era muy jovencito, más o menos alrededor de 15 años. Sí, algunos dicen posiblemente un poquitito más, hablan de 10, 12, 15, pero era un adolescente, podríamos pensar. Sí, lo llamativo es que Abraham sí era un viejo, eso estábamos seguros. Exactamente. Y Sara sí era estéril también. Exactamente. O sea que para recibir y ver el cumplimiento de esta promesa, definitivamente habría que ver una obra sobrenatural de Dios en la vida de Abraham. Recordamos que Abraham había recibido una promesa, un pacto, capítulos anteriores, en Génesis 12, Dios se revela a Abraham y le promete, o a través del pacto se manifiestan tres cosas. En primer lugar, le promete una tierra, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te he provisto. Así que Dios le promete, en primer lugar, una tierra a Abraham. En segundo lugar, también le promete una gran descendencia. Le dice Dios que hará una gran nación en Abraham. Y en tercer lugar, le promete una bendición universal, porque le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Pero este pacto, esta promesa con estas tres aristas, se encuentra en una dificultad, porque, como bien comentabas, Alberto, Abraham era anciano, Sara era estéril, y Dios, que cumple sus promesas, que es fiel a su pacto y a su palabra, proveyó un hijo a Abraham llamado Isaac. La palabra de Dios allí en el versículo 7 nos da a entender que sí tenían la edad suficiente como para entender lo que estaba pasando. Tenía bien en claro que iban a ofrecer un sacrificio. La palabra de Dios dice que, bueno, Abraham está yendo como bien lo mencionabas, con su hijo Isaac, y Isaac le pregunta: he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Él era consciente de lo que estaba sucediendo. Tal cual. Entonces, volvemos a leer ahora el versículo 13 y 14 de Génesis 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hay una imagen muy clara aquí, que es la de un padre que está dispuesto a sacrificar a su hijo, darlo como un holocausto, como un sacrificio agradable delante de Dios. Y esta imagen es una imagen que nos representa ¿qué cosa? ¿Qué tipo de provisión? Pues estamos hablando que Dios es el Dios que provee, Jehová Jireh. ¿Qué provisión nos está dando a entender Dios por medio de esta imagen? ¿Qué representa este acto? Bueno, representa y es una manifestación de provisión de salvación principalmente. Pero es un nombre que, insisto, Jehová proveerá, es el nombre que estamos considerando de Dios. Es un nombre precioso cuando uno se para y se sienta frente a la palabra de Dios a considerar los nombres de Dios. Hay una revelación de Dios para nosotros. Dios no nos ha creado para divagar en nuestros propios pensamientos y emociones, sino que nos ha creado para tener una conexión y una relación con Él como nuestro Creador. Y este mismo Dios que nos ha creado se ha revelado progresivamente en la palabra de Dios para nuestro bienestar y nuestro beneficio. Por esto me encanta este nombre de Dios, porque lo primero que tenemos que entender es que en el pensamiento oriental, es decir, en aquellos momentos, el nombre
jamás se consideraba como un mero vocablo, no es como en nuestra cultura que, bueno, uno le pone nombre de acuerdo a los gustos. Mi hijo se va a llamar Juan Carlos o Pedro porque me gusta, o porque el tío, o por Lionel Messi porque hizo un gol en el Mundial y es el mejor jugador del mundo. No. Sino que en aquellos momentos el nombre estaba relacionado con una definición de la naturaleza misma de la persona. En otras palabras, los nombres de Dios no son entonces meros títulos, sino que son ventanas para conocer más su ser, su carácter, su persona y sus atributos. Así que tenemos una ventana que se nos abre en este pasaje de Génesis 22 y que nos permite en este momento conocer quién es el Dios de la Biblia. Jehová proveerá. Y ya acá podemos ver en este capítulo una profecía acerca del Mesías, del Señor Jesucristo. Es increíble poder estudiarlo y analizarlo y ver la provisión de Dios, en este caso para Abraham, sabiendo que él tenía que ofrecer a su hijo. Sin embargo, Abraham no se desespera, Abraham cree a Dios, pero tal vez él no pensó en un sustituto, sino pensó que el Señor aún tenía poder para resucitar de los muertos a Isaac, cosa que después se nos revela en Hebreos capítulo 11. Vamos a seguir leyendo algunos mensajes, son muchos los que están llegando, luego vamos a escuchar un tema musical y vamos a seguir con este programa hermoso que estamos desarrollando, iluminados por su palabra. Dios proveerá, Jehová Jireh. Gabriela Fecadori nos escribe: bienvenido David, bendiciones a vos y a todos los que hacen el programa. Graciela nos Cariños. escribe con Guille, junto a Guille: hola Gera, Albert y bienvenido David, qué precioso el cumplimiento de la promesa a Sara y Abraham y que Jehová proveerá. Muy bueno el programa. Saludos de Guille y Graciela desde Merlo. Gracias para todos ellos, que el Señor los bendiga muchísimo. Y hay más, ¿no? Sí, hay más. Escribe Patricia Couso: bienvenido David, saludos a todos los hermanos que hacen el programa, hermoso el nombre del programa de hoy, bendiciones. También nos escribe Silvia Borna, nunca puedo pronunciar bien el apellido. Bornia. Que me disculpe, Bornia. Bienvenido David, te extrañamos, bendiciones queridos hermanos, Beto y Silvia. También nos escribe, a ver si lo puedo abrir, aquí está, Matías Sosa: hola Gera, Albert y querido David Balbuena, escuchando desde Merlos, Buenos Aires. También nos escribe Leo Borna también: saludos amigos, qué bueno escucharte David, gran programa el de hoy. También nos escriben Cristina Videgarian, nos manda saludos. A todos los que están siendo parte les mandamos también un saludo desde aquí, mucho cariño, gracias por estar del otro lado, le agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, por permitir que la palabra de Dios llegue a cada uno de sus domicilios y a sus hogares. Vamos a escuchar un tema musical y luego volvemos. Vamos a escuchar La Gloria de la Cruz. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará. Cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz, tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer
gloria de la cruz. Habrían de creer, amor inagotable que no puedo comprender, la gracia que me perdonó, tu hijo ahora soy, amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Gloria de la cruz, tu hijo enviaste a morir, mi vida dejaré atrás para conocer. Iluminados por su palabra, con este tema tan hermoso de Dios proveerá. Pero tenemos muchos mensajes, siguen cayendo mensajes y los vamos a ir leyendo. Damián Bigliani nos pone: qué bueno escucharlos, bienvenido David. Alicia Madeijón nos escribe desde San Justo, nos manda saludos y besos, y te agradecemos, Alicia, por estar del otro lado escuchándonos. También tenemos mensajes de Juan y Marta, nos ponen: hoy tenemos una doble alegría. Además de poder escuchar tan buen programa radial con Gera y Albert, se suma a nuestro amado hermano David, a quien mi esposa Marta y yo extrañamos, y hoy le damos la bienvenida. Estamos muy atentos a escuchar lo que Dios tiene para darnos por medio de este hermoso ministerio. Katy de Grot nos escribe: hola hermanos, gracias por este nuevo programa, iluminados por su palabra, es una bendición de Dios. Saludos para los tres. También nos está escribiendo alguien muy conocido por parte de David.
la familia Balbuena, escuchando, extrañamos la voz de David en la radio. Y en casa también lo estaban extrañando. Hace algunos años, cuando empezaba a desenvolverme en la radio, me acuerdo que tenía por lo menos un oyente, mi papá. Y ahora, Fiel gracias oyente. a Dios, tenemos muchos mensajes y nos van a hacer llorar con todo lo que nos dicen, nos escriben. Los he extrañado muchísimo, así que por mi parte también estoy muy contento de estar con ustedes y de verlos en los próximos días, compartir unos mates y seguir disfrutando, compartiendo y teniendo relación, ¿no? Estamos desarrollando este nombre de Dios, esta nueva forma en la que Dios se manifiesta a su pueblo, y estamos viendo entonces cómo Dios, con esta imagen de Abraham e Isaac, nos provee una imagen de lo que va a ser el Señor Jesucristo, Dios por medio de su Hijo. Pero entonces desarrollemos un poco más esto. ¿Qué quiere decir que Dios va a proveer? Bueno, decíamos en el bloque anterior que el nombre del Señor proveerá, Jehová Jireh, nos manifestaba y nos revelaba la persona de Dios. Decíamos que los nombres de Dios son ventanas para conocer su carácter, su ser, sus atributos, su persona. Así que así lo entendían en el Antiguo Testamento. Y así Dios se ha revelado a nosotros, haciendo un pacto primeramente con Abraham, al prometerle una tierra, una nación grande y una bendición universal, porque le dijo que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta promesa hecha a Abraham con nosotros en este tiempo actual? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es que la promesa que se le dice a Abraham de su simiente, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, tienen una implicación y una relación con la promesa que se cumple en Cristo. Es decir, que Jesucristo es el depositario de las promesas hechas a Abraham. Cristo es el depositario de las bendiciones inicialmente prometidas a Abraham, de que en Cristo todas las naciones de la tierra, personas de toda tribu, de toda linaje, de toda nación. Y justamente en estas semanas vemos el mundial y vemos personas de todos los colores, de todos los ojos distintos, de todas las nacionalidades. Y todas las personas del mundo pueden ser bendecidas de acuerdo a la promesa hecha a Abraham, de modo tal porque Cristo es la simiente prometida de Abraham que vino a morir en la cruz. Y el pasaje, Albert, de Génesis 22, cuando Abraham extiende su mano con el cuchillo para matar a su hijo, es una clara imagen y representación de un evento que iba a suceder en el Nuevo Testamento, que es la muerte de Cristo. Es increíble, hoy teniendo la palabra completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo el Señor nos fue revelando acerca del Mesías, de nuestro amado Señor Jesucristo, ya desde Génesis, desde los primeros capítulos. Y acá estamos en el capítulo 22 de Génesis. Y también, David, me llama mucho la atención cuando en el monte Moriah, ahí se lleva adelante este casi sacrificio de Isaac. ¿Qué pasó después? ¿Qué es en la actualidad el monte Moriah? ¿Qué se construyó ahí en el monte Moriah? Bueno, ahí se construyó, si no me equivoco, el templo. El templo, correcto. Tenemos una cita, no nos da el tiempo para leerlo, pero si ustedes buscan... se desarrollaban los sacrificios en el cual el pueblo, las personas comunes y corrientes, mediante el sacerdote que interactuaba entre Dios y los hombres, hacía los sacrificios respectivos para llegar a Dios con sangre ajena. Hasta este momento, el sacrificio a través de animales, de sangre, era para el perdón de pecados. Con la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, como dijo Juan el Bautista en Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Pero volviendo a citarles el capítulo de Segunda Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. O sea, en ese mismo monte, donde Abraham está por sacrificar a su hijo Isaac, figura del Señor Jesucristo, que iba a ser entregado por su Padre Dios, un misterio para nuestra mente, porque Jesucristo es Dios hecho hombre.
algo que nuestra mente no puede entender, lo podemos aceptar única y exclusivamente a través de la fe. En ese mismo monte, años después, el templo es construido por Salomón. Años después, 2000, si no me equivoco, ayúdame David, 2000 años después, 2048 años después, el Señor Jesucristo es sacrificado muy cerquita de ahí de donde estaba el templo, en el monte Calvario. Así que toda figura que fue preparando Dios, anticipando lo que iba a hacer con la salvación de cada uno de nosotros a través del Señor Jesucristo. Sí, ¿y qué quiere decir entonces el nombre Dios proveerá? Porque Abraham encontró un sustituto en ese momento, iba a sacrificar a su hijo Isaac, pero el Señor lo detuvo y le mostró un cordero, y finalmente Abraham sacrificó ese cordero. Y esto es una imagen, una representación y una figura de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, morir en una cruz como el Cordero Pascual, como bien mencionabas, Alberto. Entonces, ¿qué quiere decir el nombre tan precioso de Jehová Jireh, Dios proveerá? Bueno, significa lo siguiente, que Dios interactúa con el ser humano para satisfacer sus necesidades. Y yo imagino a la historia humana como una gran obra de teatro. La historia humana en el cual nos desenvolvemos cada día de nuestra vida es como una gran obra de teatro en el que nosotros somos los personajes que estamos desenvolviéndonos, valga la redundancia, y Dios, como el director de esa obra, entra en escena como el personaje principal a través del Señor Jesucristo y toma un protagonismo a fin de que Él sea el Salvador de nosotros. Es decir, que Dios proveerá, Jehová Jireh, es un nombre precioso porque vemos a Dios interactuando y relacionando y comunicándose con personas como nosotros, y la provisión principal de Dios es una provisión espiritual, es una provisión en donde Cristo vino a morir en una cruz por nosotros hace 2000 años, a fin de perdonar nuestros pecados. El pecado es el obstáculo entre un Dios santo y seres humanos pecadores, malos por naturaleza, y Cristo como el mediador entra en la historia humana para ser el reconciliador entre Dios y los hombres, y así se desenvuelve esta historia humana, que es Dios proveyendo principalmente a una necesidad espiritual de nuestro corazón, un Salvador que es Jesucristo. Isaías 53, adhiriéndome a todo lo que están mencionando y de todos estos pasajes que están citando, el versículo 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Eso habla un poco de lo que venían explayándose sobre nuestra situación. Nos alejamos de Dios. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero, como bien lo seguían mencionando ustedes, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta representación que estábamos teniendo al principio, Jesús es el sacrificio que Dios está dando a favor de la humanidad, para que nosotros podamos tener una relación nuevamente con Él. Y entonces esto, ¿a quiénes alcanza? ¿A qué personas alcanza este sacrificio del Señor Jesús? Bueno, hay algo que viene muy bien a aclarar, Gera, que vos me das el pie para hacerlo. Quiere decir que Jesucristo muere como el Cordero Pascual por toda la humanidad, o sea, toda la humanidad va a ser salva. Porque hay a veces un error en esto, el creer que, bueno, ya está, Jesucristo murió, listo, todos somos salvos. Lamentablemente, la palabra es bien clara en decirnos que todos estamos condenados. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Si usted, si yo, creíamos en algún momento, uy, qué bueno que soy yo sí que busco a Dios, intento acercarme a Él, eso no es así. La palabra de Dios, la Biblia, lo dice bien clara, tanto en el Antiguo Testamento, en Salmos, como en Romanos capítulo 3, es tajante. Y dice, no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores, no hay quien busque a Dios.
Por lo tanto, dice que todos estamos condenados ante Dios. Y en Hebreos capítulo 9 también nos dice que y está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí se va a juzgar no tan solo qué hemos hecho, cómo nos hemos portado, qué hicimos bien, qué no hicimos mal, sino cuál ha sido nuestra determinación con respecto al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, mientras vivamos, de aferrarnos al sacrificio del Señor Jesucristo, de arrepentirnos de nuestros pecados, de cambiar totalmente nuestra vida por el poder de Dios y buscarlo a Él y rogarle que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador y que nos haga un hijo, una hija de Él. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que han recibido, a los que creen al Señor Jesucristo, Dios les da el poder, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Como bien decías, Alberto, hay una necesidad intrínseca en el corazón humano que es buscar a Dios, elevar sus ojos al cielo con arrepentimiento, con fe y creer en el Señor Jesucristo. Y esta es la mayor necesidad del ser humano. Y me encanta lo que una vez he leído, que es las palabras de un hombre que dijo: mi búsqueda de felicidad no es más que mi búsqueda de Dios y Él se halla en Jesús. Como seres humanos estamos buscando cosas que satisfagan nuestro corazón y que generen en nuestra vida la alegría suprema, la alegría plena, el gozo increíble que viene de Dios. Pero el ser humano lo busca en lugares en donde hay vasijas rotas y no hay fuente de agua viva. Entonces mi búsqueda de felicidad no es más que la búsqueda de Dios. Y Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado en su palabra y ha provisto, como es el nombre de Jehová proveerá, ha provisto un Salvador, el Señor Jesucristo, para el bienestar de todo ser humano y para el perdón de nuestros pecados. Así que hay una demanda de la palabra de Dios, hay un llamado para todo individuo que es buscarle, creer en Cristo y arrepentirse de los pecados. Hablaste de algo recién que me golpeó en la mente y que me gustaría que lo puedas ampliar, aunque sea rapidito. Hablaste del agua viva. También nos dice en Juan que Jesús es el pan que sacia nuestra hambre. ¿Puedes ampliar un poquitito qué significa eso? Pan, agua. Me encanta cómo la palabra de Dios utiliza elementos gráficos y simbólicos para nuestro entendimiento más claro del mensaje de Dios. Y bien lo dijiste, Cristo es el agua viva y Cristo es el pan de vida. Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo toma estos elementos y delante del pueblo, delante de las personas, Él dice quién es y qué podría representar para ellos si las personas creen en Él. Es decir, Él es la fuente suprema de nuestro bienestar. Él es el único que puede satisfacer plenamente nuestro corazón. Él es el único por medio del cual podemos recibir el perdón de los pecados. Y cuando pienso en el nombre de Dios proveerá, de Jehová Jireh, pienso en varios personajes de la Biblia que me llevan a culminar en Jesucristo. Pienso en una mujer como Eva, es decir, que Dios proveyó una compañera a Adán, que se llamó Eva, a fin de que ésta sea su ayuda y su compañera idónea. Pero también cuando pienso en Dios proveerá, pienso en Noé, que hizo un arca, un lugar de refugio y salvación para él y para toda su familia en medio del diluvio. Dios proveerá también y proveyó una descendencia a Abraham al darle hijos o un hijo como Isaac en su vejez. Dios también proveyó un libertador como Moisés a una nación de Israel cuando eran esclavos en Egipto, recordamos muy bien la historia. Dios proveyó un hijo como Samuel a una mujer afligida como fue Ana, una mujer triste. Dios proveyó un rey como David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, para guiar y pastorear a la nación, pero sobre todas las cosas Dios proveyó un Salvador como Cristo a la humanidad. Un Salvador como Cristo a fin de que nosotros, personas pecadoras, desobedientes por naturaleza,
que hemos desobedecido y deshonrado los mandamientos de Dios, podamos reconciliarnos con Él, obtener lo que estamos diciendo y enfatizando, el perdón de los pecados y tener acceso libre a la presencia de Dios eternamente. Eso es Cristo para nosotros. En Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y también nos habla en Apocalipsis acerca de que del agua viva, el que tenga sed, venga a mí. Qué bueno en este día, tal vez usted esté pasando por momentos muy difíciles en su vida, tal vez problemas sentimentales, problemas de salud, problemas de trabajo, problemas de toda índole que pueda estar pasando. Tal vez hay un vacío en su corazón, tal vez hay hambre, sed, que no se puede explicar, no es hambre de comer algo o sed de tomar agua de la canilla, sino algo que hay en el corazón que le está quitando la paz y usted ya no tiene ganas de vivir, de seguir adelante. Tenemos buenas noticias. Jesucristo es el pan de vida, el pan del cielo, el agua viva que a través de su Santo Espíritu calma esa sed interna que aún tal vez ni su esposa, ni su esposo, ni sus padres, ni sus hijos sepan que usted está viviendo. Pero el Señor Jesucristo, nosotros si tuviéramos más tiempo podríamos dar testimonio de cómo el Señor ha calmado la sed y el hambre que había en nuestras vidas. Pero, ¿en cuánto más el Señor es proveedor? Es proveedor no solo de lo espiritual, sino también de lo material. A ver, ¿cuáles son los medios de gracia que Dios utiliza para proveer al cristiano, a sus hijos, con quien Dios ha tomado un compromiso paternal? Bueno, y pienso en dos cosas, dos medios de gracia que Dios utiliza. Y uno es la oración del justo. Recordamos la oración modelo del Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 6, en donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo cuando, hoy. Y es una oración de dependencia y es una oración de confianza plena. Es decir, que esta oración es el mejor paliativo frente al estrés y frente a la ansiedad que turba nuestro corazón. Como seres humanos y en medio de una economía como estamos en Argentina, hay una tristeza, una angustia por momentos, puede haber una turbación, desánimo, una agitación de espíritu, lo cual llamamos ansiedad por las circunstancias que estamos viviendo, por ejemplo. Pero cuando un cristiano se acerca a orar a Dios y tiene esta entrada paternal a su presencia, como el Señor Jesús nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos, también nos enseñó a orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, que hay una relación de dependencia, de confianza, en el cual Dios provee, no solo para nuestras necesidades espirituales, que es la principal, envió al Señor Jesucristo, sino que podemos confiar en Dios que nos provea nuestras necesidades materiales. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses también 4:19, un poquito más adelante, dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Todo aquello que este pasaje realmente tendríamos para hablar muchísimo, ¿no, Alberto? Sí. ¿Cuánto necesitamos a través de nuestra vida? A lo mejor en este momento usted está pasando un buen momento. Por ahí es jubilado con una buena jubilación, o está trabajando y tiene un buen trabajo, o es un matrimonio, los dos trabajan, están muy bien, pero a lo mejor no fue siempre así en su vida. Y a lo mejor hay alguien que en este mismo momento esté por ahí sin trabajo. O hay un matrimonio que tal vez trabaja nada más que el varón y lo que cobra no le alcanza para el sustento para poder mantener sus hijos, o tal vez el alquiler de la casa, o arreglar el auto que se rompió, y entonces entra la desesperación. ¿Cuántas veces hemos vivido? Me ha tocado vivir esto a mí en mis años de vida,
pero este pasaje, Gera, que vos trajiste, me ha ayudado muchísimo, de Filipenses. Se lo recomiendo que ustedes lo puedan aprender de memoria, junto con otro pasaje que se encuentra en 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También, si nos diera el tiempo, podríamos leer en Mateo capítulo 6, como vos citaste, David, y Mateo capítulo 7, y ver cómo aún las aves de los cielos, los pájaros, esos tan preciosos, que de tantos colores, y aún un pajarito que a mí me encanta, que es muy marroncito, no tiene colores, pero que hace su casa, su nido, que es un hornero, realmente algo magistral, guiado por Dios, nos muestran que ellos viven, no siembran, no cosechan, no tienen ahorros en dólares, no tienen banco, no tienen cuenta bancaria, nada. Sin embargo, Dios los alimenta. Entonces Dios nos dice de una forma sencilla: Alberto, Gerard, David, todos ustedes que están escuchando ahora, ¿cómo no los voy a proteger? ¿Cómo no los voy a ayudar y a proveer? Si yo alimento a los pajaritos, ¿no valen ustedes más que los pájaros? Ustedes son mis hijos. No se preocupen por todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios satisface entonces todas nuestras necesidades. Desde el punto de vista espiritual, Dios, que es nuestra primer necesidad, nos reconcilia con el Padre por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y luego, como bien leíamos ahora, nos provee de todo aquello que necesitemos, lo que realmente necesitemos de acuerdo a su voluntad. Si tenemos una necesidad, ¿a quién debemos recurrir entonces? ¿A quién tenemos que clamar? A Dios principalmente, como leíamos. Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y por eso decía que Dios utiliza medios de gracia para proveer a nuestras necesidades, recordando que nuestra mayor necesidad, que fue Cristo muriendo por nosotros, ya se efectuó en nuestra salvación. Y ahora, no solamente la oración del justo es un medio de gracia para proveer a nuestras necesidades materiales, sino que podría agregar una más, que las manos dadivosas del cristiano también es un medio de gracia para proveer a nuestras necesidades. Como bien leías, Alberto, allí en Filipenses 4, o sea, Pablo estaba gozoso, feliz, satisfecho en Cristo. Ahí dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en cualquier circunstancia él estaba contento y suplido en Cristo. Pero también recordamos que los cristianos de aquel momento movieron sus manos en generosidad para satisfacer a sus necesidades, porque a través de un amigo, Epafrodito que se llamaba, él llevó una ofrenda de amor hacia Pablo para proveer a sus necesidades. Y me recuerda también un pasaje que dice que el que hurtaba, mejor dicho, no lo haga más, no hurte más, sino que trabaje ahora con sus manos, haciendo lo bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué bueno, David, que lo aclarés, porque a veces cuando somos nuevitos en la vida cristiana decimos: bueno, ahora no tengo que trabajar más, Dios me va a proveer, como los pájaros, me va a mandar el cielo. Sin embargo, bien aclara ese versículo que tenemos que salir a trabajar con todas nuestras fuerzas. Por eso Dios nos da sabiduría y nos enseña que debemos ganarnos el sustento diariamente, y aún más, como vos decís, David, para tener que compartir con el necesitado. Me viene una reflexión muy cortita en la mente. Muchas veces cuando oramos como cristianos en los alimentos decimos: Señor, muchas gracias por lo que has provisto, pero también te rogamos que le des al que no lo tiene en este momento. Y qué bueno que podamos en realidad cambiar esta oración y decir: Señor, mueve mi corazón para dar con el necesitado. No solamente decir: bueno, Señor, dale al que no tiene, no, sino que pongas en mi corazón el deseo, la generosidad, esas manos dadivosas para dar con el que es necesitado, así como lo ha hecho Dios con nosotros para proveer a nuestras necesidades. Cuántos motivos de agradecimiento tenemos para con Dios, ¿no? Que nos provee todo aquello que necesitamos. Tenemos muchos más mensajes, vamos a leerlos a todos los que podamos. La familia Sandoval, Beto y familia nos escribe: estamos escuchando el programa en familia, qué bueno escuchar a David. Luego nos escribe también Raquel Vigliani:
nos manda hermoso programa, bienvenido David. Raquel Villani también cercana aquí a uno de los locutores. Qué lindo, qué lindo. También nos está escribiendo Mariano Pugliese, nos manda saludos a nosotros y a toda la banda de la 88.5. Mariano, en otro momento, si querés ponernos de dónde sos y desde dónde nos estás escuchando, ¿no? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Entonces vamos a ir dándole un cierre a este programa. Me gustaría terminar con unos versículos leyéndoselos. Dice en Salmos, capítulo 34, ¿verdad? Dice así: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Perdón, el 37, sí. Salmo 37, versículo, arranca desde el 3, pero estoy leyendo en el 4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, como decía David a través de la oración. Confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, escuchando, siendo parte, mandándonos sus mensajes, interactuando por medio de las redes, por medio del WhatsApp. Realmente les agradecemos y le damos gracias a Dios de que también ustedes estén permitiendo que la palabra de Dios llegue a cada uno de sus domicilios, a cada uno de sus hogares y familias. Gracias también a David, que estás de nuevo acá con nosotros. Gracias por permitirme participar y saludos a toda la audiencia. Y Albert, por todo el esfuerzo que estás teniendo con la voz ahora todavía un poco tomada, pero... Sí, gracias al Señor que, bueno, pude terminar y hablar, no me ¿Tomada quedé sin voz. de frío o qué tomaste? De frío. Okay. Y contentos de haber estado con ustedes compartiendo este programa, con David, y es un tema apasionante. Si estás en tristeza, en agobio, en todo, anda a Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre y Él quiere salvarte y bendecirte. Recordamos la dirección de la iglesia IBG, la iglesia de Barrio Gastronómico, allí en Pérez Quintana, 1033. Pueden acercarse si tienen algún tipo de consulta o si quieren venir a participar de alguna de las reuniones generales, pueden hacerlo los domingos por la mañana o por la tarde. También hay reuniones 19 y 30 horas. 19 y 30 horas. También tienen reuniones los días martes para señoras y señoritas. A las 15 horas. Y los jueves a las 20 horas. Reunión de oración. Nos juntamos para orar por grupos, por el país, por las necesidades, por los gobernantes, y también estudiamos la palabra de Dios. Recordamos por última vez las líneas de comunicación, por si alguien quiere mandarnos en el transcurso de la semana algún tipo de pregunta, consulta o llamado, lo pueden hacer al 11 37 57 69 33. Y también pueden escuchar los programas que han ido pasando. Todos los pueden ir encontrando a medida que los vamos subiendo allí en nuestro canal de YouTube, donde también les pedimos que se vayan suscribiendo para que cada vez seamos más y la palabra de Dios llegue a cada hogar y a más hogares. Esto fue Iluminados por su Palabra.